Hola, mi gente bella. ¿Sabes cuál es el libro más importante en todo el mundo? ¿Sabes cuál es el libro más leído en todo el planeta? ¿Sabes cuál es el libro más vendido en toda la historia? Pues, si no lo sabes, te invito a que veas este video. Bueno, mi gente, el libro más vendido, el libro más importante y más leído en toda la historia es para papá. Pues sí, mi gente, la Biblia. Si lo pensaste, la pegaste. Pues sí, este libro en sus diferentes ediciones e idiomas se estima que es el texto sagrado entre 2.500 y 6.000 millones de veces. ¿Y por qué la gente lo lee? Qué buena pregunta, pues te voy a dar varias razones. Primero, nos hace ser más sabios. Segundo, nos ayuda a vencer problemas diarios. Tercero, nos trae paz. Cuarto, es nuestro guía para la vida. Quinto, nos ayuda a tener una buena relación con Dios. Sexto, nos enseña la prosperidad en las finanzas. Séptimo, nos ayuda a amar a nuestro prójimo. Octavo, nos ayuda a perdonar. Noveno, nos ayuda a ser personas con una buena actitud. Pues sí, y me quedo corta con todo lo que puedes aprender leyendo la Biblia. Y si te has dado cuenta, es el libro más importante y popular del mundo. Este libro maravilloso ha tenido y sigue historias verdaderas y sus decisiones son inmutables del pacto que hizo Dios con su pueblo antes de Cristo y luego por medio de Cristo, con todos los pensamientos de los escritores para que escribiesen la verdad. Según el diccionario, la Biblia es un conjunto de libros sagrados para el judaísmo y el cristianismo. Es un medio principal mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta ante nosotros. Nos orienta hacia Jesús y nos da instrucciones para la vida. A través de este gran libro estamos invitados a conectarnos con Dios y a construir una relación con Jesús día a día. Bueno, este libro, como sabes, la Biblia, es una colección de libros y según el diccionario, la palabra Biblia viene del latín que significa biblioteca de libros. Y como sabes, este grandioso libro se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el más grande y antiguo de los dos e incluye todo lo que pasó ante la vida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento pues nos habla de la vida de Jesús y lo que ocurre después. Te voy a dar unos consejitos para leer la Biblia. Primero, consíguete una Biblia Reina Valera de 1960 o si no, descarga en tu teléfono móvil. Segundo, busca un lugar donde puedas leer sin distraerte. Tercero, te aconsejo que la leas desde el principio para que puedas entender todo y no te confundas. Cuarto, trata de investigar lo que lees y los términos antiguos. Quinto, ora antes de leer la Biblia pidiéndole a Dios que te ayude a comprenderla. Y sexto, pregúntale a otros que sepan del tema sin tener miedo o pena. Y bueno, mi gente, este libro tan importante nos enseña cada día a ser mejores personas, mejores padres, papá, mamá, mejores hijos, mejores esposos, esposa. Te va a ayudar a mejorar en el trabajo, en la empresa, con las finanzas, con las adicciones, con las enfermedades, con las deudas y mucho más. Mejores en todos. Te invito a que lo leas.
Bueno, mi gente, y si te gustó este video, te gustó todo lo que te dejé aquí, te diste cuenta de cuál es el libro más importante en toda la historia, pues te invito a que te suscribas, actives la campanita, me dejes un like y compartas esta información con tus amistades.